Milei continúa desmantelando el exceso de gasto político que ha hundido a Argentina. Y el último detalle, la última decisión es acabar con una de las agencias más dañinas de todas, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se hará un cambio radical que simplificará y hará mucho mejor las cosas y sobre todo se elimina gasto político. Así se hacen las cosas. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Comunicado oficial del gobierno de Milei. Atención. La oficina del presidente informa que en el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes procede a la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con ello se crea la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, un organismo con estructura mucho más simplificada y más eficiente, que reducirá en un 45% a las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de 6.400 millones de pesos. Asimismo, se procede a la desvinculación de 3.155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante el último gobierno kirchnerista, que es prácticamente el 15% de la dotación actual. Vamos a escuchar lo que ha dicho el representante del gobierno, lo que es el portavoz del gobierno, el señor Manuel Adorni, explicando lo que va a ocurrir y lo que se ha decidido. Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, 45%. casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. El 34%. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. 6.400 al año. Absolutamente clave en ese proceso de reconstruir Argentina, acabar con el gasto político. Acabar con el gasto político y esa megaestructura clientelar que había creado el kirchnerismo para perpetuarse en el poder cuando estuviese fuera del poder. Claro, una de las maneras de hacerlo es efectivamente disparando el empleo público en aquellas agencias en donde tenía control. Estamos hablando de 3.155 personas que ingresaron de manera irregular a la Agencia de Ingresos Públicos durante el último gobierno kirchnerista. Prácticamente el 15% de todos los empleados. Estamos hablando de la necesidad de ahorrar 6.400 millones de pesos, entre otras cosas. Por supuesto, hay que seguir haciendo una labor de limpieza del gasto público. De un gasto público que se ha inflado precisamente para disparar ese gasto político, no para darle mejores servicios a los ciudadanos, para hacer clientes rehenes y para contratar a personas cercanas al kirchnerismo. Esto es la punta del iceberg, por supuesto, y se tiene que hacer muchísimo más. Se ha conseguido superávit durante 8 meses, se ha conseguido reducir la inflación de un 25% mensual a un 3%, 3 y pico por ciento mensual. Se tiene que hacer mucho más. Se ha conseguido que el Banco Central pase de tener reservas netas negativas de más de 12.000 millones, o sea, una quiebra absoluta, a que tenga reservas brutas positivas. Se ha conseguido reducir el gasto político y se ha conseguido que empiecen a ganar los salarios reales. La pobreza empieza a reducirse y, aunque aparecen en los medios de comunicación que ha subido la pobreza, ese es el efecto de lo que se ha heredado del kirchnerismo, porque es la pobreza de los primeros 6 meses. Pobreza que, por otro lado, en los últimos meses empieza a caer. Se ha hecho mucho y hay que hacer mucho más a la hora de destruir el gasto político, destruir esas redes clientelares creadas por el kirchnerismo para perpetuarse eternamente en el poder y destruir esa administración
que no es la administración que facilita, la administración que sirve para vertebrar al Estado, que está muy bien y que en Argentina de hecho funciona, sino esa administración utilizada de manera clientelar para frenar, para entorpecer y para pagar a personas cercanas al poder cuando está el kirchnerismo y al kirchnerismo cuando no está en el poder. Por lo tanto, bravo Javier Milei, de nuevo una decisión absolutamente esencial y por supuesto mucho más que hacer en un país que ha sido devastado por el kirchnerismo, por el socialismo del siglo XXI, en el que hay que continuar avanzando en acabar con la inflación, continuar avanzando en acabar con esos cepos cambiarios y tipos de cambio falsos y, por supuesto, continuar avanzando en la reducción de un Estado fagocitador y un Estado depredador, que es lo que habían dejado. Ya lo sabéis, seguid defendiendo la libertad.